Para finalizar la jornada académica de este sábado 28 de noviembre del 2020 y para cerrar el 32º Congreso Nacional de Medicina General y Social de Asmedas, Antioquia, hemos invitado a la doctora María Eugenia Toro Pérez para que exponga el tema apnea del sueño. La doctora María Eugenia es médica y cirujana egresada de la Universidad de Antioquia, especialista en neurología clínica de la misma universidad, máster de sueño de la Universidad de Murcia, docente asociada de neurología de la Universidad de Antioquia. Actualmente labora en el Instituto Neurológico de Colombia. Un cordial saludo para los organizadores del evento que estamos presenciando hoy. Un agradecimiento también para todos los asistentes virtuales y hoy quiero invitarlos a que hablemos del tema apnea del sueño. Este tema es importante en cuanto es una de las patologías que se ha descrito relativamente recientemente, porque apenas hace aproximadamente 50 años se empezó a hablar de apnea del sueño como una patología específica y a partir de ahí vienen haciéndose nuevos desarrollos y nuevos descubrimientos. Entonces, la propuesta que les tengo hoy es que tengamos unos objetivos de aprendizaje que son básicamente 4. Primero, vamos a diferenciar los conceptos de apnea obstructiva versus apnea central. Segundo, vamos a revisar el enfoque del paciente con sospecha de apnea del sueño. Tercero, vamos a revisar los criterios diagnósticos y los criterios de severidad. Y finalmente, vamos a definir las opciones de tratamiento para considerar en cada caso. Para empezar, quiero mencionarles que hay unos parámetros del sueño normal, y es que si bien en muchos medios se habla que todos debemos dormir 8 horas, pues esto, como cualquier otra variable humana, no es estándar. Tenemos que en realidad la duración del sueño puede ir perfectamente entre 6 y 9 horas. ¿Cómo saber cuál es el sueño normal? Es la cantidad de sueño con la cual tenemos buena energía, nos sentimos reparados, no estamos somnolientos ni desconcentrados al día siguiente y logramos hacer todas las actividades. Entonces, como les digo, habrá un grupo de personas que con 6 horas tienen, otros necesitarán 9 y cada persona debe identificar sus necesidades de sueño. Hay ya unos extremos muy infrecuentes. El 2% de la población pueden ser personas sanas, que las llamamos dormidores cortos, que duermen menos de 6 horas y están bien. Algunos conocemos colegas o amigos que tienen esa condición y que con pocas horas se sienten reparados. Y otro 2% de la población que necesita más de 9 horas o 10 horas. Otra característica importante es que cuando vamos a dormir, digamos que en este eje de las X de esta gráfica, que se llama un himnograma, tenemos las horas de sueño. Y en el eje de la Y tenemos los diferentes estadios de comportamiento en que vamos a estar. En condiciones normales, después de que apagamos luces y apagamos todo, la mayoría de adultos sanos llegan al sueño en menos de media hora. Y miren que uno llega al sueño, pero no se queda en una sola etapa, sino que uno va variando a lo largo de la noche, entrando en las diferentes etapas de sueño no REM y también de sueño REM, que en este caso está señalado con color verde. Miren que el sueño REM, que es esa etapa de sueño donde estamos más atónicos, nuestro tono muscular está disminuido grandemente, tenemos contenido onírico, ocurre a lo largo de la noche en ciertos periodos específicos. Y vemos que el sueño profundo, que aquí se llama N3, tampoco es permanente, vamos entrando y saliendo por las diferentes etapas de sueño. De hecho, en este himnograma vemos que esta persona tiene un trastorno del sueño porque si bien hace todas las etapas, miren que cada cierto tiempo está saliendo a la vigilia, o sea, tiene despertar esa repetición y eso es un hallazgo bastante frecuente en los pacientes que tienen apnea del sueño. Tenemos entonces además que el sueño, como les digo, no es parejo y que en esas etapas vamos a estar gran parte de la noche en la etapa 2, más o menos un 50%, vamos a estar un 25% en sueño REM, o sea, en esos pedazos de sueño REM vamos a acumular un 25% de sueño. El sueño profundo, que es difícil de despertar, ese va a ocupar un 20% y vamos a tener sueño superficial un 5%. Esta arquitectura del sueño, esta estructura de proporciones de sueño también se ve afectada en los pacientes que tienen apnea del sueño. Recordemos entonces
cómo es nuestra respiración normal. Y vamos a recordar que tenemos unos controladores a nivel de tallo cerebral que son los que mandan el marcapaso de cómo respiramos, que de hecho es un acto automático. Tenemos luego la vía aérea superior y son toda esta serie de tejidos blandos que arrancan desde la nariz, pasan por la orofaringe, hipofaringe y digamos que son tejidos colapsables. Y esto es importante porque este es el sustrato, este es el territorio anatómico donde ocurre la apnea obstructiva, que es la más común. Finalmente, pues viene aquí el control superior que les había mencionado, que es el tallo cerebral, y ahí es donde, cuando hablamos de apnea central, es donde está ocurriendo el daño. Entonces, digamos que decimos que alguien tiene una apnea central cuando el comando central respiratorio del cerebro no está dando la orden de respirar. Y esto es escaso, pero hay que tenerlo en cuenta, que ocurre en pacientes que tienen trauma encefalocraneano, una enfermedad cerebrovascular que les infarta el tallo, o por ejemplo cuando usamos opiáceos crónicamente, y también lo sabemos en pacientes que tienen falla cardíaca porque digamos se desregula de alguna manera esos sensores bioquímicos que tenemos allí, que son los que sensan el CO2 o sensan el pH y nos dicen, mire, le falta respirar o pare de respirar. Entonces, de la apnea central no vamos a hablar más hoy porque, como les digo, es escasa, es menos frecuente afortunadamente y digamos que tiene otro enfoque. Vamos a centrarnos en la apnea obstructiva, que es la más común y que, como les decía, tiene que ver con esta parte de la vía respiratoria alta. Entonces tenemos que cuando hablamos de trastornos respiratorios durante el sueño, inmediatamente pensamos el ronquido. Digamos que el ronquido todavía no se considera una patología aislada pura, porque el ronquido es tan prevalente como del 30 al 40%, dependiendo del género. Entonces ronquido aislado existe, pero todavía no se ha correlacionado con unas consecuencias nefastas para la salud. Hacia ahí van los estudios y digamos que ahí vamos. Pero la apnea obstructiva que afecta a un 4% de la población, o sea, también es significativa, es ya cuando además del ronquido vamos a encontrar otros síntomas de los que hablaremos enseguida. Entonces tenemos una gran población de, sobre todo niños y gente joven, que no debe roncar para nada. Tenemos un grupo de adultos con ronquido, pero sin síntomas, y empezamos a ver un subgrupo de trastornos del sueño, como es un aumento en la resistencia respiratoria, y ya los pacientes que hacen las apneas obstructivas como tal. Entonces, cuando ya tenemos resistencia evidente en la vía aérea o apneas obstructivas, es que vamos a necesitar instaurar un tratamiento. ¿Qué vamos a hacer cuando tenemos un paciente al frente? Pues obviamente, como hacemos siempre en nuestra práctica, tenemos que ser agudos en el interrogatorio. Entonces, frecuentemente nos va a llegar un paciente con queja de sueño no reparador o queja de que se queda dormido en todas partes o que ha tenido accidentes en vehículos o en maquinaria porque se ha quedado dormido, y digamos que lo primero que hay que preguntarnos es, bueno, ¿usted está durmiendo la cantidad adecuada? Y si la respuesta es sí, tenemos que ir entonces a la calidad de sueño. Entonces no es un problema de cantidad, entonces es un problema de calidad, y tenemos que hacer énfasis en preguntarle si en la casa o si el mismo paciente ha percibido pausas respiratorias mientras duerme, porque eso no es normal para nada. Segundo, si el paciente se queja de múltiples despertares a lo largo de la noche. Tercero o cuarto, cuando los pacientes dicen, es que yo duermo buena cantidad, pero mi sueño no es reparador, me levanto cansado, me levanto como aporreado. Digamos que hay que prender las alarmas y pensar que podemos estar frente a una apnea del sueño. La somnolencia durante el día, como les digo, la irritabilidad, la falta de atención o de memoria. O sea, la primera consecuencia que pagamos cuando estamos mal dormidos, ya sea en cantidad o en calidad, es que al día siguiente vamos a estar inatentos. Y si no estamos atentos, pues no vamos a grabar esa información en el cerebro y se nos va a manifestar como quejas de memoria evidentes. Tenemos el dolor de cabeza como un síntoma que puede ser a consecuencia de la apnea. Este dolor de cabeza se caracteriza porque es un dolor de cabeza que se presenta al despertar. Entonces, el paciente se despierta con dolor de cabeza porque ha habido retención de CO2 a nivel cerebral, ha habido vasodilatación, y después de que se levanta en el transcurso del día, este dolor va desapareciendo. Entonces, dolor de cabeza con el que se despierta. La nicturia, si bien puede ser causa de otras enfermedades, también puede presentarse por unos desbalances bioquímicos y hormonales en los pacientes con apnea.
Los despertares con boca seca, babear la almohada, que hacen sospechar que nuestro paciente esté haciendo respiración oral, o sea, esté haciendo una respiración difícil, y la sudoración nocturna excesiva. Estos elementos entonces los interrogamos siempre para mirar e ir construyendo nuestro cuadro clínico. Segundo, ¿en qué vamos a enfocarnos en un paciente en quien sospechamos apnea? Entonces vamos a hacer énfasis en cómo está, por ejemplo, el tamaño de las amígdalas. Digamos que eso sobre todo en niños y adultos jóvenes que pueden tener hipertrofia de tejido amigdalino o adenoideo, es relevante, pero siempre también nos debe quedar consignado en la historia. Segundo, ¿cómo está esa oclusión? Entonces la oclusión normal, vemos como el maxilar y la mandíbula se encajan perfectamente, y ya si tenemos, por ejemplo, retrognatia, es decir, que nuestro mentón está tirado hacia atrás, o prognatismo, una prominencia hacia adelante, podemos empezar a pensar que nuestro paciente puede tener un problema a nivel de la hipofaringe, donde hay un espacio que está modificado y alterado para la respiración. La obesidad, entonces la obesidad digamos que es un problema de salud para muchas cosas, pero está claramente identificado que la obesidad general y la obesidad a nivel abdominal están relacionadas con mayor aumento de riesgo de apnea del sueño, al igual que el cuello corto y grueso. Y tenemos aquí el Mallampati. El Mallampati, como ustedes saben, se ha utilizado para identificar vía aérea difícil, pero en nuestro caso vamos a evaluar, es para tratar de predecir ese espacio retrofaríngeo, qué tan amplio es, o sea, qué tanto podemos ver cuando el paciente hace apertura bucal, si logramos ver bien los pilares o si básicamente vemos, como en este caso de la última imagen, solamente se alcanza a ver la lengua. Vamos entonces, después de nuestra sospecha clínica, a hablar del diagnóstico. Entonces, por más que quisiéramos tener un cuestionario que nos predijera con exactitud qué paciente tiene o no apnea del sueño, desafortunadamente se han hecho muchas pruebas y todos esos síntomas que mencionamos nos hacen sospecharlo, pero el diagnóstico final y la severidad se determina con examen de sueño. Y vamos a hablar de los dos exámenes de sueño que se pueden utilizar para este diagnóstico. Uno es la polisomnografía basal y el otro es la poligrafía respiratoria. Entonces la polisomnografía basal es un estudio en el cual el paciente va típicamente al laboratorio de sueño en horas de la noche, allí se conecta al equipo y ponemos cables de electroencefalograma, porque con eso es con lo que sabemos e identificamos sueño superficial, sueño profundo, cuando está despierto. Ponemos sensores en los ojos y en el mentón para ver los músculos y los movimientos oculares e identificar claramente cuando el paciente está en sueño REM, que es cuando está más atónico. Ponemos sensores respiratorios, entonces miren que a nivel de la nariz tenemos en este caso una cánula que nos está diciendo cómo entra y sale el aire. Tenemos a nivel de tórax y abdomen cómo estamos sensando los esfuerzos respiratorios, el electrocardiograma, el pulso oxímetro y unos cables que nos miden si hay movimientos anormales en las piernas. Uno ve que hay muchísimo cable, en general el sueño no es igual que el que uno tiene en la casa, pero se aproxima más o menos en un 80% y en general la mayoría de pacientes logran dormir. Tenemos entonces que después de hacer este registro, lo que vamos a obtener es unas imágenes que nos están mostrando aquí donde vemos la señal más tupida, es el electroencefalograma. Aquí donde estamos señalando en verde es donde el sensor respiratorio está dejando de ver que pase buena cantidad de aire. En rojo está señaladas las desaturaciones y miren después de eventos de obstrucción respiratoria cómo cae la oxigenación y cómo nuestro cerebro se hiperalerta. Es decir, cuando me está faltando oxígeno o cuando me está aumentando la resistencia en la vía respiratoria alta, nuestro cerebro inmediatamente manda una descarga adrenérgica que dice, hey, respire, o sea, sálgase de ese sueño profundo, actívese un poco para mecanismo de defensa y no morir, pues finalmente una apnea. O sea, es un mecanismo automático cerebral, pero que vamos a ver que explica por qué un paciente que haga muchas apneas al otro día se va a sentir cansado y mal reparado, y es porque va a estar como entrando y saliendo por las etapas del sueño a lo largo de la noche.
Vamos a hablar enseguida de la poligrafía respiratoria porque en los últimos años se ha establecido su utilidad para el diagnóstico de apnea del sueño. Entonces tenemos que aquí estamos viendo un paciente que está acostado, vemos que el flujo de aire cuando estamos despiertos entra perfectamente y pasa por la retrohipofaringe, pero que si estamos con mucho tejido blando alrededor, si estamos muy relajados excesivamente a nivel muscular y además por la posición, se nos puede colapsar ese paso del aire a nivel de la vía respiratoria. Entonces la poligrafía respiratoria es un estudio más sencillo, es digamos un equipo que tiene la utilidad de ser portátil, no tiene cables de electroencefalograma, entonces se le puede indicar al paciente cómo ponerse el sensor respiratorio en nariz, las bandas en tórax y el pulso oxímetro y cómo hacer este examen en casa. Entonces digamos que es muy atractivo porque es más sencillo, porque se puede hacer fácilmente en casa, pero tenemos que tener en cuenta que tiene algunas limitaciones, ¿cierto? Entonces está indicado en los casos en que yo ya como médico tengo una altísima sospecha pretest de que ese estudio me va a salir positivo. Entonces, digamos que se usa para los casos en que tenemos una altísima sospecha, pero que además no vaya a tener ninguna de estas comorbilidades. Entonces, que el paciente no tenga ninguna comorbilidad respiratoria o neuromuscular, porque ahí necesitaremos identificar mucho mejor si el paciente está en REM, si no está en REM, en qué posición, en qué momento está haciendo las apneas, cuánto le está fragmentando el sueño. En los pacientes que tienen hipoventilación, o sea, es decir, aumento de CO2 ya documentado en el día o cuando sospechamos hipoventilación en la noche, o en los pacientes que usan opiáceos, porque ya dijimos que ya los opiáceos nos trastornan la mecánica ventilatoria, y en pacientes que tengan historia de enfermedad cerebrovascular o que tengan insomnio, porque como les decía, en este caso el paciente es quien nos va a decir si durmió o no y cuánto durmió, porque no tenemos registro del electroencefalograma. Entonces es una herramienta útil, pero tengan en cuenta que no es para todos los pacientes. Es más económica, pero tiene sus limitaciones. Si digamos al paciente, a nuestro primer paciente que dijimos este señor tiene apnea porque la tiene, ya se los han visto en casa, tiene repercusiones hemodinámicas, tenemos en cuenta que si lo llevamos, le hacemos una poligrafía respiratoria y el estudio no sale negativo, pues si tenemos la altísima sospecha, vamos a finalmente pasarlo a hacerle la polisomnografía convencional, ya que con la poligrafía respiratoria hay un porcentaje de falsos negativos. Aquí está pues la referencia donde se puede consultar pues estas indicaciones de la poligrafía y la polisomnografía si alguien quiere ampliar un poco en el tema. Vamos entonces a determinar los criterios diagnósticos. Entonces, una vez que fuimos a la polisomnografía y nos van a entregar un informe, nos van a decir cuántas apneas, apnea es pausa respiratoria completa, cuántas hipopneas es una caída en el flujo respiratorio o cuántos reras. Reras es un término que viene del inglés de arousals, es decir, alertamientos asociados a esfuerzo respiratorio, que son una indicación de que hay una obstrucción más sutil que las hipopneas y con las apneas, pero con las mismas consecuencias de producirnos alertamiento y fragmentación del sueño. Entonces juntamos cuántas apneas más hipopneas más reras hay por hora de sueño y decimos que el diagnóstico está establecido cuando tenemos 5 o más de estos eventos más síntomas clínicos. Ese sería un escenario en el cual decimos este paciente tiene apnea obstructiva del sueño. O habrá pacientes que no tengan síntomas ni repercusiones a nivel cardiovascular o metabólico, pero en los cuales hacemos una polisomnografía o una poligrafía y nos reportan que tiene más de 15 eventos por hora. Entonces, más de 15 eventos por hora con o sin síntomas es diagnóstico y más de 5 eventos por hora con síntomas o con repercusiones hemodinámicas es diagnóstico de apnea del sueño. Tenemos entonces que de acuerdo a esto, entonces estamos diciendo que de 0 a 5 tenemos una población normal, o sea, 0 a 5 eventos respiratorios por hora todavía los consideramos población normal, que si el paciente tiene de 5 a 15 vamos a estar en apnea leve, de 15 a 30 vamos a estar en moderada y quien tenga 30 o más estamos hablando de un síndrome de apnea hipopnea grave o severo.
Cuando nos envían el reporte de polisomnografía, que es, como les decía, o de polisomnografía o de poligrafía respiratoria, entonces nos van a hablar de un AHI. ¿Qué significa eso? Índice de apneas e hipopneas, es cuántas apneas más hipopneas hizo por hora de sueño, o el índice de trastornos respiratorios, que se menciona como RDI, es cuántas apneas, hipopneas y RERAS hizo la persona por hora de sueño. En este caso el paciente hizo el mismo número de apneas e hipopneas, no hizo RERAS, entonces por eso este número es igual. Cuando nos reportan ese dato, de ahí es de donde tomamos el hecho de que tenga 5 o más por hora y síntomas clínicos, o ya cuando no tenemos síntomas, 15 o más por hora. En este reporte normalmente nos mandan diferenciadas apneas centrales, apneas obstructivas. Aquí nos están mostrando hipopneas, estas son obstructivas. Si hubiera hipopneas centrales nos pondrían un cuadro adicional, y esto para mencionar que las apneas centrales en ocasiones nos van a reportar algunas apneas centrales, pero las apneas centrales en este caso, miren, fueron apenas 6 comparadas con unas 57 hipopneas obstructivas. Entonces decimos, son muy pocas, pueden ser explicadas por el desbalance respiratorio de una apnea obstructiva. Entonces, es decir, las apneas centrales son importantes cuando ellas en su conjunto ocupan más del 50% de los eventos respiratorios, o cuando tenemos un índice de apneas y hipopneas centrales solitas, las solas centrales, mayor de 5. Pasamos entonces finalmente al tratamiento. Entonces, cuando hablamos del tratamiento de la apnea obstructiva del sueño, empezamos por considerar el tratamiento no farmacológico, y obviamente el control de peso es fundamental. Lo que pasa es que es complejo que alguien que esté mal dormido, esté cansado, tenga energía al otro día para hacer ejercicio. Y segundo, que el desbalance en el sueño hace que tengamos apetencia por los carbohidratos, o sea, la grelina y la leptina sufren un desbalance, y entonces para el paciente también va a ser difícil hacer una dieta. Segundo, vamos a evitar el licor, el cigarrillo y los sedantes, porque todo esto hace que nuestra vía respiratoria esté más colapsada y obviamente empeora las apneas. Vamos entonces también a sugerirle al paciente que duerma de lado, porque para la mayoría de los pacientes la posición de lado gana un poco de espacio retrofaríngeo. Vamos a tratar las comorbilidades, es decir, las alergias respiratorias, el reflujo gastroesofágico, porque también nos produce inflamación a nivel de la hipofaringe, y si hay trastornos tiroideos o ya algunos más raros como la acromegalia. Y vamos a pedir una evaluación por otorrino para identificar probables sitios de obstrucción. En niños y adolescentes, como les decía, es frecuente que haya hipertrofia de adenoides o amígdalas. En los adultos generalmente la apnea del sueño es multifactorial. Entonces, digamos que la evaluación por otorrino la vamos a determinar de acuerdo a lo que hubiéramos observado en nuestro examen físico cuando lo realizamos. Dentro de las opciones de tratamiento para apnea del sueño, especialmente para la apnea moderada y para la severa, o sea, es decir, para quien tenga más de 15 eventos por hora, digamos que lo que se ha mostrado con mayor efectividad para el tratamiento es el aire a presión positiva, y la sigla del aire a presión positiva es PAP, aire a presión positiva. Aquí tenemos una manguera, una máscara, y miren cómo entonces un aire a presión positiva nos va a estar garantizando que la vía respiratoria esté abierta, por más que estemos boca arriba, por más que estemos relajados absolutamente de la manera muscular, se va a abrir la vía aérea y se va a garantizar que esté la persona respirando todo el tiempo durante el sueño. Ahorita les mencionaré algo sobre el servoventilador, pero básicamente nuestras opciones de aire a presión positiva son el CPAP, la C es de aire a presión positiva continua, la B es de binivel y la A es de automático. Perdón, aquí me equivoqué, aquí es automático. Entonces, cuando hablamos de CPAP, que es la terapia más convencional para apnea obstructiva del sueño, estamos diciendo que estamos poniendo presión en la vía aérea respiratoria y ponemos, por ejemplo, 8 centímetros de presión, y el paciente va a estar con 8 centímetros mientras inspira y 8 centímetros mientras expira. BiPAP es binivel, vamos a estar, por ejemplo, con 8 centímetros al inspirar, pero cuando vamos a expirar vamos a estar con menos presión, por ejemplo,
4 centímetros de presión expiratoria. Aquí en la binivel vamos a tener presión inspiratoria una más fuerte, más intensa, y presión expiratoria un poco más baja. Y el automático existe auto-CPAP y auto-BiPAP, y se los menciono porque es una nueva modalidad que viene en los últimos años, y es que el propio equipo de CPAP va a determinar con su algoritmo interno qué tanta obstrucción está censando en la vía respiratoria. Y por ejemplo, si estoy despierto, pues el paciente con apnea del sueño despierto no tiene problema, respira perfecto, entonces no necesita una cantidad de aire significativa. Se está empezando a dormir, empieza a recibir un poco. Si empieza a hacer muchas apneas, el equipo le va a mandar más aire de acuerdo a eso que él está detectando, y si vuelve a salir a sueño superficial o a despertarse, vuelve a disminuir el aire. Entonces se los menciono porque en algunos países ya al paciente que se le hace el diagnóstico de apnea obstructiva del sueño, no hay que mandarlo al laboratorio a que le prueben el equipo, sino que en algunos casos seleccionados se le entrega un equipo automático, el paciente se va y empieza un tratamiento prueba en casa, y se leen luego los datos que ese equipo detecta. El equipo nos detecta si hay fugas de la máscara, si hay apneas que todavía esté haciendo y cuánto uso diario lo tiene el paciente. Otros tratamientos para la apnea es el DAM. La sigla DAM viene de dispositivo de avance mandibular. Y ustedes conocen muy bien que los pacientes que tienen bruxismo usan unas placas. Pues en este caso son unas placas parecidas, pero no son iguales a las de bruxismo. Las placas de avance mandibular lo que hacen es traccionar un poco la mandíbula hacia adelante, ganar espacio retrofaríngeo, y deben ser hechas a medida. Ya en nuestro país varios maxilofaciales y odontólogos las han empezado a trabajar, y a futuro ya se hacen, pero a futuro seguramente entrarán en los planes de beneficios de salud. Estamos gestionando pues todo eso. La cirugía queda para casos seleccionados cuando identificamos una obstrucción muy bien identificada, y en eso nos ayudan los otorrinolaringólogos. Y la terapia miofuncional son una serie de ejercicios que vienen desarrollándose, vienen en boga para fortalecer la vía respiratoria que es colapsable, y digamos que ya tenemos algunos profesionales fonoaudiólogos especialmente quienes están empezando a trabajar en nuestro medio con estas terapias. Como les digo, esto es un área donde el conocimiento va en avance, es una patología pues en la historia de la medicina relativamente nueva. Tenemos finalmente entonces que cuando le vamos a decir a nuestro paciente que se tiene que poner un CPAP, hay que motivarlo porque estamos protegiendo nuestro corazón y nuestro cerebro al garantizarle la oxigenación durante el sueño. Estamos evitando que haya despertares, estamos favoreciendo que se mejore la caída natural que ocurre de la presión arterial durante el sueño, porque un paciente que esté haciendo apneas del sueño va a tener todos estos problemas, va a tener inflamación a nivel cerebral y a nivel sistémico, y entonces por lo tanto los problemas son a nivel cardiovascular y cognitivo si no tratamos la apnea del sueño. Entonces tenemos como conclusiones finales que hay que mantener la sospecha clínica, y que si nos llega un polisomnograma pues debemos interpretarlo a la luz de la clínica. Lo menciono porque a muchos pacientes que los mandamos por insomnio, por ejemplo, o por parasomnias, nos van a reportar apnea leve, y hay que ponerlo en contexto y correlacionarlo con todos los síntomas que vimos y con el riesgo cardiovascular. En el estudio que nos envíen de polisomnografía o poligrafía, ver si el paciente nos reporta o hay un reporte de que el sueño es fragmentado, mirar cómo están esas etapas del sueño, mirar el AHI, el índice de apneas, hipopneas o el índice de trastornos respiratorios, cómo se comportó cuando estábamos boca arriba, cómo se comportó en el REM, y además fijarnos en la oximetría, y tener en cuenta que la poligrafía respiratoria, pues la que se hace ahorita en casa más sencilla, tiene utilidad en pacientes que tienen alta sospecha pretest, pero que no tienen comorbilidades, que si nos llega a salir negativa, como tenemos una alta sospecha, vamos a llevar al paciente a la polisomnografía, y que muy seguramente a futuro llevaremos la polisomnografía con el electroencefalograma y con todo completo para hacerla en casa. Les agradezco mucho y feliz día.
Hoy, gracias a nuestros equipos de respuesta inmediata, hemos visitado 124 municipios antioqueños, realizando 2.498 gestiones en salud. Para esta gestión, se cuenta con 4 epidemiólogos de campo, 9 enfermeros regionales, 28 epidemiólogos voluntarios docentes del CES, los cuales se están desplazando a los municipios, realizando acompañamiento a los alcaldes, directores locales de salud y gerentes de las instituciones prestadoras de servicios de salud para fortalecer de esta manera la gestión y comunicación del riesgo, asesoría y asistencia técnica a los equipos ERI municipales, así como la socialización de los protocolos de prevención y autocuidado a los habitantes del territorio. Unidos. Gobernación de Antioquia.